José Luis Vargas vivía solo en una granja de Coahuila, con un secreto que podía mandarlo 9 años a prisión federal. 7 lobos mexicanos puros, la última genética auténtica que escapó de los programas gubernamentales de extinción administrada. Durante 16 años, los mantuvo escondidos detrás de cercas electrificadas y silencio absoluto, hasta que algo comenzó a rondar su propiedad cada noche de septiembre. Algo que destrozaba postes de acero como si fueran cartón, que drenaba cabras enteras de sangre sin consumir la carne, que dejaba huellas imposibles, 4 patas que se transformaban en 2 a mitad del camino. Cuando sus lobos, depredadores apex que nunca habían retrocedido ante osos ni jabalíes, se acurrucaron temblando y orinando de terror puro, José Luis supo que no estaba enfrentando animal común. La criatura que rondaba su granja no atacaba, observaba desde la distancia. Llamaba con uivos que sonaban casi humanos, casi suplicantes. Y los lobos, por primera vez en 16 años, respondían como si reconocieran algo familiar en esa voz imposible. Lo que el viejo ocultaba en su granja fue suficiente para detener a algo que había aterrorizado la Sierra de la Madera durante décadas, dejando registros de ganado mutilado y desapariciones que las autoridades archivaban sin investigar. Pero no fue miedo lo que detuvo a la criatura, fue reconocimiento. Fue soledad encontrando soledad. Fue el encuentro entre 2 secretos que el México rural prefiere mantener enterrados en el silencio de sus sierras olvidadas. La granja permanecía sumida en el tipo de silencio que solo existe en lugares donde los humanos dejaron de importar hace mucho tiempo. José Luis Vargas caminaba entre los corrales de cabras con la espalda ligeramente encorvada, no por edad sino por el peso de secretos que ningún hombre debería cargar solo. Tenía 71 años y la piel curtida del norte de Coahuila, esa textura de cuero viejo que el desierto graba en quienes se niegan a abandonarlo. Sus manos, grandes y llenas de cicatrices, revisaban los bebederos con movimientos mecánicos aprendidos en décadas de rutina. Para cualquier visitante ocasional, aunque no había visitantes ocasionales, José Luis era simplemente otro ranchero olvidado criando ganado menor en tierra que no servía para nada más. Esa mentira lo mantenía vivo, lo mantenía libre, porque detrás de los galpones visibles, más allá del arroyo seco que dividía la propiedad como una cicatriz geológica, cercados con alambre electrificado y cadenas de acero que habría robado de obras abandonadas, José Luis Vargas guardaba lo que ninguna ley federal le permitiría tener: 7 lobos mexicanos puros, la última línea genética auténtica que escapó de los programas gubernamentales de extinción administrada. El sol de septiembre golpeaba el matorral xerófilo con saña, convirtiendo el aire en algo espeso y vibrante que dolía al respirar. José Luis escuchaba el zumbido constante de las cigarras mientras verificaba la cerca perimetral, ese ritual diario que realizaba desde hacía 16 años sin fallar un solo día. Cada poste de acero enterrado a 1,5 metros de profundidad. Cada sección de malla electrificada conectada al sistema de baterías solares que había instalado con sus propias manos, aprendiendo de manuales robados y videos descargados en la biblioteca municipal de Musquis. No podía permitirse errores. Un solo fallo y todo se desmoronaría. Los lobos escaparían, atacarían ganado vecino, llegarían las denuncias, después los inspectores federales, finalmente la Profepa, con órdenes de cateo y cargos penales que lo encerrarían hasta que la muerte llegara por piedad. Guardaba esa paranoia como combustible, alimentándola cada mañana al despertar, dentro del cercado de 3 hectáreas que José Luis llamaba simplemente el territorio. La manada establecía su rutina vespertina. El macho alfa, un ejemplar de 45 kilos con pelaje gris plateado y cicatrices profundas en el hocico, descansaba bajo la sombra escasa de un mezquite retorcido, observando con esa inteligencia fría que caracteriza a los depredadores apex. Las 2 hembras reproductoras dormitaban cerca, nunca lo suficientemente cerca como para invadir el espacio del alfa, nunca lo suficientemente lejos como para abandonar la protección de la jerarquía. Los 4 lobos jóvenes, nacidos en cautiverio pero igual de salvajes que cualquier generación anterior, exploraban el perímetro norte con esa energía inquieta de quien todavía no entiende completamente los límites de su mundo.
José Luis los observaba desde fuera del alambre, manteniendo siempre 5 metros de distancia mínima. No eran mascotas, nunca lo habían sido. Eran predadores puros mantenidos artificialmente dentro de un ecosistema creado por culpa y convicción en proporciones iguales. José Luis recordaba el día exacto en que los había rescatado, aunque rescate era una palabra generosa para lo que técnicamente constituía contrabando de fauna protegida. 16 años atrás, trabajaba como guardaparques en la Sierra Madre Occidental, uno de esos empleos federales mal pagados que existían solo para llenar cuotas burocráticas de conservación ambiental. Le habían ordenado supervisar el desalojo de una zona que sería inundada por una represa hidroeléctrica. Encontró a los 5 cachorros en una madriguera abandonada, probablemente huérfanos después de que su madre fuera cazada por rancheros o envenenada por las campañas oficiales de control de depredadores. Sus superiores le ordenaron entregarlos a las autoridades ambientales. José Luis asintió, llenó los formularios necesarios y esa misma noche metió a los cachorros en una caja de madera forrada con mantas y manejó 1.200 kilómetros hasta Coahuila sin detenerse. Los crió en semilibertad durante 16 años, alimentándolos con carcasas de cabras viejas que sacrificaba personalmente y carne de venado que cazaba en temporadas donde los guardabosques locales miraban para otro lado a cambio de botellas de mezcal artesanal. Nadie sabía de su existencia. José Luis no tenía familia cercana desde que su esposa murió de cáncer 11 años atrás. El vecino más cercano estaba a 18 kilómetros de distancia, separado por extensiones de lechuguilla y tierra agrietada, donde ni siquiera los coyotes se molestaban en cazar. La carretera de terracería que conectaba su propiedad con la civilización se volvía intransitable durante las lluvias de julio y agosto, dejándolo completamente aislado por semanas enteras. Esa soledad no era accidental. La había cultivado deliberadamente, rechazando ofertas de ayuda gubernamental, evitando programas de asistencia social, manteniendo un perfil tan bajo que ni siquiera aparecía en los censos municipales recientes. Su granja era legalmente un fantasma, y él prefería mantenerlo así. La rutina diaria seguía patrones inmutables grabados por años de repetición obsesiva. Despertaba a las 5 de la mañana antes de que el sol convirtiera el desierto en horno abierto. Revisaba primero el cercado de los lobos, caminando todo el perímetro en busca de señales de desgaste o sabotaje. Después alimentaba a las cabras y gallinas que servían como fachada legal de la operación. A media mañana verificaba el sistema de electrificación, probando voltajes con un multímetro veterano que había pertenecido a su padre. Las tardes las dedicaba a mantenimiento general, reparar cercas, limpiar bebederos, inspeccionar los galpones donde almacenaba forraje y herramientas. Al atardecer, cuando la temperatura bajaba lo suficiente como para respirar sin dolor, José Luis se sentaba en el porche de su casa con una cerveza tibia y observaba el horizonte, donde las elevaciones de la Sierra de la Madera se recortaban contra el cielo rojizo. Esa tarde de septiembre, mientras el calor todavía superaba los 40 grados centígrados, José Luis notó algo extraño en el comportamiento de la manada. Los lobos estaban inquietos, moviéndose en círculos dentro del territorio sin razón aparente. El macho alfa olisqueaba el aire con insistencia, girando la cabeza hacia el noroeste, donde las colinas rocosas formaban un laberinto de cañones secos y grutas. Las hembras habían dejado de descansar y se movían en patrones nerviosos, las orejas constantemente erectas como antenas buscando frecuencias invisibles. Los lobos jóvenes se apiñaban cerca de las reproductoras, un comportamiento defensivo que José Luis solo había visto cuando pasaban tormentas eléctricas severas o cuando detectaban la presencia cercana de pumas. Pero no había nubes, no había tormenta, y los pumas no bajaban a estas elevaciones durante el verano. José Luis sintió un nudo frío formándose en el estómago, ese tipo de advertencia instintiva que el cuerpo emite cuando el cerebro todavía no ha procesado completamente la información disponible. Revisó el perímetro 2 veces antes del anochecer, buscando señales de intrusos o depredadores. No encontró nada. Las cercas estaban intactas. No había huellas frescas, excepto las suyas propias, y las marcas constantes de coyotes que rondaban la zona sin atreverse a acercarse demasiado. Pero la inquietud de los lobos no disminuía. Si algo, empeoraba conforme la luz del día se desvanecía,
y las sombras se alargaban sobre el matorral. José Luis decidió quedarse despierto esa noche. Preparó café fuerte en la estufa de gas, cargó su escopeta calibre 12 con cartuchos de postas de acero y se instaló junto a la ventana del cuarto que daba directamente al cercado de los lobos. Desde ahí podía observar todo el territorio iluminado por la luna creciente que comenzaba a elevarse sobre las montañas distantes. No sabía qué esperaba ver, solo sabía que algo estaba llegando y que los lobos, con sentidos afinados por milenios de evolución, lo habían detectado mucho antes que él. La noche cayó con esa rapidez característica del desierto, como si alguien hubiera apagado un interruptor cósmico. Las temperaturas se desplomaron de 42 grados a menos de 10 en cuestión de 2 horas, convirtiendo el aire en algo cortante que se colaba por las rendijas de la casa mal sellada. José Luis escuchaba el viento nocturno silbando entre los mezquites y lechuguillas, ese sonido constante y vagamente amenazante que había aprendido a filtrar como ruido de fondo después de décadas viviendo solo. Pero esa noche el viento traía algo más. Un olor débil, casi imperceptible, que su nariz civilizada apenas registraba, pero que provocaba reacciones viscerales en alguna parte primitiva de su cerebro. No era el olor familiar de los lobos, esa mezcla de almizcle limpio y tierra que conocía bien. Era otra cosa, algo que combinaba elementos animales con una nota vagamente humana, como sudor rancio mezclado con carne descompuesta y metal oxidado. José Luis apretó la escopeta con más fuerza de la necesaria, sintiendo cómo sus nudillos se ponían blancos bajo la piel curtida. Los lobos dentro del cercado ya no se movían en círculos, estaban completamente inmóviles, todos mirando hacia el mismo punto en la oscuridad más allá del alambre electrificado, las orejas erectas, los cuerpos tensos como muelles a punto de liberarse. Pero no gruñían, no aullaban en desafío territorial como hacían cuando detectaban coyotes o jabalíes, simplemente esperaban, y esa quietud absoluta era más aterradora que cualquier agresión. José Luis conocía a estos animales lo suficiente como para leer su lenguaje corporal. Lo que veía ahora no era postura de caza, no era alerta defensiva, era algo mucho peor. Era el lenguaje corporal del reconocimiento, la postura de predadores que acaban de detectar algo superior en la cadena alimentaria. El primer huivo destrozó el silencio del desierto a las 11:40 de la noche con una violencia que hizo que José Luis casi soltara la escopeta. No era el aullido territorial familiar de sus lobos, ese canto melancólico y estructurado que había escuchado miles de veces durante 16 años. Era un sonido agudo, desesperado, lleno de pánico absoluto que ningún depredador de topo debería emitir jamás. Los 7 lobos mexicanos uivaban simultáneamente en frecuencias que se sobreponían formando un coro de terror puro, un alarido colectivo que perforaba la noche y hacía eco contra las colinas rocosas distantes. José Luis se puso de pie tan rápido que la silla volcó detrás de él con estruendo. Sus manos temblaban mientras agarraba la linterna táctica de alta potencia que mantenía cargada junto a la ventana, el pulso martilleando en sus sienes con fuerza dolorosa. Nunca había escuchado a la manada reaccionar así, ni siquiera cuando un oso negro joven había rondado el perímetro 5 años atrás. Esto era diferente. Esto era el sonido de animales que habían encontrado algo que su instinto más básico identificaba como amenaza existencial. Salió de la casa con la escopeta en una mano y la linterna en la otra, el aire nocturno golpeándolo con ese frío seco del desierto que corta la piel como cuchillas microscópicas. El viento había cesado completamente, dejando un silencio antinatural entre los aullidos de pánico que continuaban sin pausa. José Luis corría hacia el cercado de los lobos con el corazón bombardeando adrenalina pura a través de arterias que llevaban 71 años de uso. La linterna proyectaba un cono de luz blanca que bailaba erráticamente mientras corría, iluminando fragmentos desordenados del terreno. Tierra agrietada, arbustos de gobernadora, sombras que parecían moverse con vida propia. Cuando llegó al cercado, lo que vio lo dejó paralizado en el sitio, el cerebro necesitando varios segundos completos para procesar la información que los ojos le enviaban. Los 7 lobos estaban acurrucados en el extremo sureste del territorio, apiñados unos contra otros en una masa compacta de pelo gris y cuerpos temblorosos. El macho alfa, ese ejemplar de 45 kilos que José Luis había visto enfrentar jabalíes adultos sin retroceder un centímetro,
Estaba completamente agachado con el vientre pegado al suelo, la cola metida entre las patas traseras, las orejas aplastadas contra el cráneo. Orinaba involuntariamente, dejando un charco oscuro que se extendía bajo su cuerpo mientras temblaba con espasmos visibles. Las hembras reproductoras se habían colocado sobre los cachorros en postura protectora, pero sus propios cuerpos convulsionaban con el tipo de miedo que José Luis solo había visto en animales de granja momentos antes del sacrificio. Los 4 lobos jóvenes gemían con sonidos agudos de cachorro, completamente regresados a comportamientos infantiles. Ninguno miraba hacia José Luis. Todos tenían los ojos fijos en el mismo punto, el perímetro norte del cercado, donde la cerca electrificada debería formar una barrera continua. José Luis giró la linterna hacia ese sector y sintió cómo algo helado le apretaba el estómago. La cerca había sido destrozada en 3 puntos diferentes, no cortada con herramientas, no excavada por debajo como harían los coyotes, arrancada. Los postes de acero de 15 centímetros de diámetro que él mismo había enterrado a 1,5 metros de profundidad estaban doblados hacia adentro como si fueran varillas de aluminio, la base arrancada de la tierra, dejando cráteres irregulares. El alambre electrificado colgaba en jirones retorcidos, las conexiones eléctricas arrancadas y las chispas ocasionales marcando donde los cables todavía mantenían contacto parcial. Las marcas en el metal eran profundas, surcos de casi 2 centímetros de profundidad que recorrían los postes en patrones verticales. José Luis acercó la linterna y vio con claridad las líneas paralelas. 4 surcos separados por espacios regulares. Garras. Pero ningún animal en el norte de México tenía garras capaces de rasgar acero estructural como si fuera mantequilla. Rodeó el cercado con pasos lentos y deliberados, manteniendo la escopeta levantada a la altura del hombro. La linterna iba revelando la escena en fragmentos, más postes doblados, secciones enteras de alambre arrancadas y lanzadas varios metros hacia el interior del territorio. Y entonces encontró las huellas. El cono de luz se detuvo sobre las impresiones dejadas en la tierra seca del perímetro externo y José Luis sintió cómo sus piernas amenazaban con ceder bajo su peso. Durante 40 años había rastreado fauna silvestre por las sierras de México. Había aprendido a distinguir las sutilezas entre las pisadas de un puma joven y uno adulto, a determinar el sexo de un venado por la profundidad de sus huellas. Conocía cada variación posible de fauna mexicana. Pero esto no era nada que hubiera visto jamás en ningún manual, ninguna guía de campo, ninguna experiencia acumulada en décadas de trabajo. Las huellas comenzaban como impresiones de 4 patas perfectamente definidas en la tierra. Patas grandes, demasiado grandes, cada una dejando una marca de casi 20 centímetros de largo por 15 de ancho. La forma era lupina, almohadillas centrales rodeadas por 4 dedos con impresiones claras de garras no retráctiles. Pero la escala estaba completamente fuera de proporción. Un lobo mexicano adulto dejaba huellas de 10 centímetros. Los lobos grises norteamericanos más grandes alcanzaban 12. Esto era el doble. Y la profundidad de las impresiones indicaba un peso masivo, mucho más de lo que cualquier cánido podría cargar. José Luis siguió el rastro con la linterna, moviéndose lentamente alrededor del perímetro, y fue ahí donde su comprensión de la realidad comenzó a fracturarse. Las huellas de 4 patas continuaban durante 8 metros. Después, gradualmente, comenzaban a cambiar, y de repente, sin transición suave, las huellas traseras desaparecían completamente. Lo que continuaba eran impresiones bípedas, 2 pies, plantas completas apoyadas en la tierra. Pero no eran pies humanos, eran algo intermedio entre pata de lobo y pie de hombre, con la longitud exagerada de un digitígrado, pero el ancho y la estructura plantar de un humano. Cada impresión medía casi 30 centímetros de largo, mostrando 5 dedos claramente definidos con garras que habían dejado surcos de 8 centímetros en la tierra compactada. La distancia entre una pisada y la siguiente era de más de 2 metros. Ningún ser humano normal podía dar zancadas así, ni siquiera corriendo a velocidad completa. La criatura, lo que fuera, había rodeado el cercado de los lobos caminando en 2 patas durante casi 40 metros, deteniéndose en varios puntos. Y después, tan abruptamente como habían aparecido,
Las huellas bípedas se transformaban de nuevo en 4 patas y desaparecían en dirección a las colinas rocosas del noroeste. José Luis agachó el cuerpo hasta quedar en cuclillas junto a una de las huellas bípedas mejor preservadas, acercando la linterna hasta casi tocar la tierra. Los detalles eran imposibles de negar: 5 dedos articulados con impresiones de articulaciones claramente visibles, disposición similar a un pie humano, pero con proporciones alargadas y garras funcionales. Extendió su propia mano sobre la impresión sin tocarla, comparando tamaños. La huella era casi el doble de grande que su palma, y había algo más. En el borde de algunas impresiones, donde la criatura había pivoteado o cambiado de dirección, quedaban marcas adicionales, arrastres laterales, como si los dedos tuvieran movilidad independiente y se hubieran flexionado al momento de girar, como una mano, como dedos con función prensil agarrando la tierra para mantener tracción. Ningún lobo tenía esa capacidad, solo los primates, solo los humanos, o algo que alguna vez fue humano. El olor llegó entonces con toda su intensidad nauseabunda, traído por una ráfaga súbita de viento nocturno. José Luis lo inhaló involuntariamente y tuvo que contener arcadas. Era el mismo olor débil que había detectado horas antes, pero concentrado hasta volverse casi sólido. Almizcle animal denso y penetrante, similar al de los lobos después de cazar, pero infinitamente más potente. Mezclado con eso, había notas de sudor humano rancio, el tipo de olor que despiden los cuerpos después de días sin lavarse. Y por debajo, casi oculto pero inequívocamente presente, un toque metálico dulzón como sangre oxidada y carne comenzando a descomponerse. La combinación era biológicamente imposible. Ningún animal despedía ese conjunto de olores simultáneamente. Miró hacia los lobos acurrucados en el extremo opuesto del territorio y entendió por qué seguían paralizados de terror. Ese olor no era solo amenaza física, era el olor de algo que violaba las categorías fundamentales de la realidad. José Luis se obligó a ponerse de pie, las rodillas crujiendo con sonido doloroso que le recordó su edad. Necesitaba ver más. Siguió el rastro de huellas hacia el noroeste, alejándose del cercado y adentrándose en la zona de matorral abierto que separaba su granja de las primeras elevaciones rocosas. La linterna iluminaba el camino en fragmentos desconectados. Las huellas se mantenían en configuración de 4 patas ahora, moviéndose en línea casi recta hacia las colinas. En varios puntos del rastro, José Luis encontró marcas de arrastre, surcos paralelos de casi 1 metro de longitud, donde algo había sido jalado sobre la tierra. Los surcos tenían un patrón extraño, demasiado uniformes, como si la criatura ocasionalmente arrastrara las patas traseras al caminar, perdiendo momentáneamente la coordinación motora, como si el cuerpo no estuviera completamente adaptado a la locomoción cuadrúpeda, como si estuviera forzando una forma que no le era natural. A 150 metros de la granja, el rastro se detenía abruptamente junto a un arbusto bajo de gobernadora. José Luis enfocó la linterna y encontró lo que fuera que la criatura había dejado ahí, una de sus cabras. La reconoció inmediatamente. Canela, una hembra vieja de 9 años que ya no producía leche. La cabra yacía de costado sobre la tierra, completamente rígida en rigor mortis temprano. El cuello estaba quebrado en ángulo imposible, las vértebras cervicales visiblemente dislocadas bajo la piel. Pero eso no era lo perturbador. Lo perturbador era que el cuerpo estaba intacto, no devorado, no desgarrado, ni siquiera mordido excepto por un detalle singular. La garganta había sido rasgada con precisión quirúrgica, abriendo la arteria carótida en un corte limpio que había drenado la sangre completamente. La carcasa estaba seca, vacía, la piel comenzando a hundirse sobre los huesos porque no quedaba líquido interno que mantuviera la estructura. José Luis tocó el cuerpo de la cabra con dedos temblorosos. Todavía tenía temperatura residual, sugiriendo que la muerte había ocurrido en las últimas 2 o 3 horas. Examinó la herida en el cuello con la luz directa de la linterna. Los bordes del desgarro eran irregulares pero precisos, mostrando las marcas individuales de dientes que habían penetrado primero y después rasgado hacia afuera. Contó las impresiones: 4 caninos largos, 2 superiores y 2 inferiores, cada uno dejando perforaciones de más de 2 centímetros de profundidad.
José Luis había visto miles de presas cazadas por su manada a lo largo de los años. Conocía exactamente cómo mataban los lobos. Persecución hasta el agotamiento, después mordida en los cuarteros traseros para derribar, finalmente estrangulamiento. Esto era diferente. Esto había sido muerte instantánea, seguida de drenaje de sangre metódico. Como si la criatura supiera exactamente dónde morder para maximizar el flujo. Como si tuviera conocimiento anatómico. Como si pudiera pensar. Levantó la vista hacia las colinas oscuras que se elevaban al noroeste, sus contornos apenas visibles contra el cielo estrellado. El rastro de huellas continuaba en esa dirección, perdiéndose entre las rocas y cañones donde la linterna ya no alcanzaba a iluminar. Algo vivía allá arriba, algo que había bajado hasta su granja, había destrozado cercas de acero reforzado como si fueran papel, había aterrorizado a 7 lobos mexicanos hasta reducirlos a cachorros gimoteantes, había matado una cabra con precisión calculada y después había regresado a las sombras. José Luis sintió el peso de su propia insignificancia presionando sobre sus hombros. Tenía 71 años. Vivía solo en 220 hectáreas de desierto olvidado. No tenía teléfono celular con señal. La ciudad más cercana estaba a 40 kilómetros de distancia por una carretera que apenas calificaba como transitable. Y ahora algo que no debería existir según todas las leyes de la biología conocida, había invadido su territorio, y él estaba completamente solo para enfrentarlo. Regresó a la casa caminando lentamente, barriendo el área con la linterna cada pocos pasos. Los lobos habían dejado de aullar finalmente, pero todavía no se movían de su posición acurrucada. José Luis los observó durante varios minutos desde fuera del cercado dañado. No encontró heridas físicas. La criatura no había entrado al territorio, solo había destrozado las defensas externas y después se había marchado, como una advertencia, como marcar territorio, o como algo peor, como si estuviera estudiando, como si estuviera aprendiendo qué defendía este lugar antes de decidir cómo proceder. Esa posibilidad era más aterradora que la violencia directa porque implicaba inteligencia, implicaba planificación. Ya dentro de la casa, José Luis cerró la puerta con llave y arrastró una mesa pesada de madera para bloquearla desde adentro. Sabía que era un gesto inútil. Si la criatura podía doblar acero estructural, una puerta de madera no representaría obstáculo alguno. Pero el acto mismo de fortificarse le daba ilusión de control. Se sentó en la oscuridad junto a la ventana, la escopeta cruzada sobre las piernas, observando el cercado iluminado por la luna menguante. Intentó racionalizar lo que había visto. Tal vez era un oso negro anormalmente grande con deformidad congénita. Tal vez era un puma con gigantismo patológico. Pero todas esas explicaciones se desmoronaban contra la evidencia física, los postes doblados, las huellas bípedas, el patrón de muerte de la cabra, el terror absoluto de los lobos. José Luis cerró los ojos y permitió que un recuerdo enterrado durante décadas emergiera. Su abuelo, ya moribundo en una cama de hospital en Torreón, agarrándolo del brazo con fuerza inesperada y susurrándole advertencias que José Luis había descartado como delirio febril. Historias sobre las sierras del norte de Coahuila, sobre cosas que vivían en las grutas profundas donde ni siquiera los mineros se atrevían a entrar, sobre hombres que la luna llena transformaba en bestias, sobre nahuales que perdieron el control de sus cambios y quedaron atrapados entre formas, ni completamente humanos ni completamente animales, sufriendo eternamente en cuerpos que violaban todas las leyes naturales. José Luis había asentido pacientemente, achacando todo a la morfina y la proximidad de la muerte, pero ahora, sentado en la oscuridad con el olor a almizcle todavía pegado en su nariz, esas advertencias resonaban con peso profético. El amanecer llegó lentamente, tiñendo el cielo de violeta y después naranja, mientras el sol emergía sobre las elevaciones distantes. José Luis no había dormido. Cuando hubo suficiente luz natural, salió nuevamente al cercado de los lobos.
La manada finalmente se había movido de su posición acurrucada, dispersándose por el territorio en patrones cautelosos. Pero algo fundamental había cambiado en ellos. El macho alfa caminaba con la cabeza baja, evitando el sector norte completamente. Las hembras mantenían a los cachorros cerca en todo momento. Los lobos jóvenes se sobresaltaban con cualquier sonido repentino. Habían sido quebrados, no físicamente, sino psicológicamente. El encuentro con la criatura había alterado algo primordial en su comprensión del mundo. Ya no eran depredadores apex seguros de su lugar en la cadena alimentaria. Ahora eran presa potencial. José Luis pasó la mañana reparando las cercas destrozadas con material de emergencia que guardaba en uno de los galpones. Soldó los postes doblados en posición vertical, usando un generador portátil y equipo de soldadura básico, reforzándolos con placas de acero adicionales. Reinstaló el sistema eléctrico, duplicando el voltaje en las secciones norte. Sabía que era esfuerzo probablemente inútil. Si la cosa regresaba con intención seria de entrar, ninguna cerca que José Luis pudiera construir la detendría. Pero mantenerse ocupado le impedía pensar demasiado en las implicaciones. Le impedía contemplar la pregunta que resonaba constantemente. ¿Qué quería la criatura? ¿Por qué había rodeado el cercado sin atacar directamente? ¿Por qué matar una cabra insignificante en vez de asaltar la granja completa? ¿Y por qué regresar a las colinas en vez de quedarse? Ninguna de esas preguntas tenía respuestas racionales, y esa ausencia de lógica era lo más aterrador de todo. José Luis no durmió correctamente durante las 4 noches siguientes. Permanecía despierto en vigilia forzada, sostenido por café negro y adrenalina residual, observando las sombras del desierto con la escopeta siempre al alcance. La criatura no regresó. No hubo más cercas destrozadas, ni cabras muertas, ni huellas imposibles en la tierra. Pero su ausencia era tan amenazante como su presencia había sido. Los lobos continuaban alterados, moviéndose con nerviosismo constante, olisqueando el aire cada pocos minutos, como si esperaran que el olor a almizcle regresara en cualquier momento. José Luis sabía que no podía continuar así indefinidamente. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué había invadido su territorio, pero buscar respuestas significaba exponerse, y exponerse significaba riesgo de que descubrieran los lobos. Era una trampa sin salida aparente. La mañana del 5.º día, José Luis tomó una decisión que llevaba posponiendo desde que encontró las primeras huellas. Necesitaba investigar. Metió la escopeta en la camioneta Ford del 98 junto con munición extra, agua embotellada y un cuchillo de caza que había pertenecido a su padre. Manejó los 40 kilómetros hasta Musquis por la carretera de terracería que serpenteaba entre colinas áridas. El pueblo apareció eventualmente como un conjunto disperso de construcciones bajas bajo el sol implacable. Casas de adobe y concreto desgastado, calles sin pavimentar donde los perros callejeros dormitaban bajo cualquier sombra disponible. José Luis estacionó frente a la biblioteca municipal, un edificio pequeño de 2 plantas, con pintura descascarada y ventanas protegidas por rejas oxidadas. Hacía casi 3 años que no visitaba este lugar. La bibliotecaria ni siquiera levantó la vista cuando él entró, demasiado absorta en una telenovela que reproducía en una televisión antigua. José Luis se dirigió directamente a la sección de archivos locales. Un rincón polvoriento en el segundo piso, donde se acumulaban periódicos viejos, documentos municipales amarillentos y registros parroquiales que nadie había digitalizado porque Musquis era demasiado pobre e irrelevante. Comenzó con los periódicos regionales, buscando cualquier mención de ataques de animales, ganado mutilado o desapariciones inexplicadas en las zonas rurales circundantes. Pasó horas revisando ediciones de El Siglo de Torreón y El Diario de Coahuila desde los años 80 hasta el presente, tomando notas en un cuaderno desgastado. En una edición de octubre de 1987, encontró algo que hizo que su pulso se acelerara. Ganaderos de la región de Sierra de la Madera reportan pérdida de ganado bajo circunstancias inusuales. 12 cabezas de ganado bovino encontradas muertas en el transcurso de 2 semanas, todas presentando heridas en la garganta y drenaje completo de sangre. Autoridades estatales atribuyen los ataques a depredadores naturales. Los ganaderos solicitan intervención, pero no se ha asignado presupuesto para investigación formal.
José Luis releyó el artículo 3 veces, sintiendo cómo algo frío se instalaba en su pecho. 12 animales, gargantas desgarradas, sangre drenada. Exactamente el mismo patrón que había encontrado en su cabra. Y la ubicación, Sierra de la Madera, las mismas elevaciones rocosas que se elevaban al noroeste de su granja. No era coincidencia. En febrero de 1994, encontró otra mención, esta vez más extensa. Un artículo de media página con fotografía borrosa, mostrando a un grupo de rancheros de aspecto grave, sosteniendo rifles junto a carcasas de ganado. El titular decía: Ola de ataques inexplicables, mantiene en alerta a comunidades rurales. El texto describía 18 muertes de ganado en un período de 6 semanas, todas siguiendo el patrón familiar: gargantas desgarradas, cuerpos drenados, ausencia de consumo de carne. Pero este artículo incluía detalles adicionales: huellas anormalmente grandes encontradas cerca de los sitios de ataque, sonidos nocturnos descritos como aullidos que no parecían de ningún animal conocido. Un ranchero citado directamente: mi perro es cazador entrenado, ha enfrentado pumas sin retroceder. Esa noche se escondió bajo la cama, temblando como cachorro. Algo anda mal en esas sierras, algo que no es natural. José Luis fotografió el artículo con una cámara digital barata, asegurándose de capturar cada detalle. Después, saltó adelante en los archivos, buscando el siguiente ciclo. Lo encontró en septiembre de 2003. Ganaderos reportan nueva ola de muertes de ganado en zona norte del municipio. 14 animales muertos en 4 semanas. Mismo patrón, misma ubicación geográfica general, misma respuesta oficial. Depredadores naturales, reforzar defensas, no hay presupuesto para investigación seria, y después nada hasta ahora, 2024. 21 años de silencio. José Luis hizo cálculos mentales rápidos. Entre 1987 y 1994 habían pasado 7 años. Entre 1994 y 2003, 9 años. Y entre 2003 y ahora, 21. Los intervalos aumentaban, como si la criatura estuviera apareciendo cada vez menos frecuentemente, o como si estuviera aprendiendo a ocultarse mejor, o como si estuviera muriendo lentamente, emergiendo solo cuando el hambre la forzaba a descender de las sierras. Pero había algo más en el artículo de 2003 que captó su atención completa. Una mención breve, al final del texto. Las autoridades también investigarán la desaparición de Arnulfo Soto, ganadero de 52 años que no ha sido visto desde el 3 de octubre. Su camioneta fue encontrada abandonada cerca del Cañón del Alambre, motor todavía en marcha, puerta del conductor abierta. No se hallaron señales de violencia en el vehículo. La familia ofrece recompensa por información. José Luis buscó frenéticamente artículos de seguimiento. Encontró solo uno, 3 semanas después. Suspenden búsqueda de ganadero desaparecido. Autoridades estatales concluyen que Arnulfo Soto probablemente sufrió desorientación y pereció en el desierto. Cuerpo no ha sido localizado. Caso permanece abierto, pero inactivo. Y ahí terminaba todo. Un hombre desaparecido, devorado por el olvido burocrático y la indiferencia institucional hacia las zonas rurales pobres del norte de México. José Luis copió toda la información relevante en su cuaderno con letra temblorosa, la mente trabajando a velocidad febril conectando patrones. La criatura operaba en ciclos. Aparecía durante el otoño cuando las temperaturas comenzaban a bajar. Atacaba ganado siguiendo método consistente. Muerte rápida, drenaje de sangre, ningún consumo de carne. Como si la sangre fuera lo único que necesitaba. Y en 2003, en medio de uno de esos ciclos, un hombre había desaparecido completamente. Una posibilidad aterradora comenzó a formarse en la mente de José Luis. Una idea tan perturbadora que inicialmente intentó rechazarla. ¿Y si Arnulfo Soto no había sido asesinado por la criatura? ¿Y si se había convertido en ella? Bajó al primer piso buscando más información, esta vez dirigiéndose a los registros parroquiales que la iglesia local había donado a la biblioteca décadas atrás. Encontró matrimonios, bautizos, defunciones registradas en caligrafía cuidadosa por sacerdotes que ya estaban muertos, pero también encontró algo más oscuro, referencias ocasionales a casos especiales marcados con símbolos que José Luis no reconocía inicialmente.
cruces invertidas junto a ciertos nombres, anotaciones marginales en latín que su educación limitada apenas le permitía descifrar. Una entrada de 1952 llamó su atención. Juan Refugio Flores, defunción no confirmada, desaparición reportada por familia en octubre. Hermanos afirman escuchar su voz en las sierras durante luna llena. Padre Esteban recomienda no buscar, que Dios tenga misericordia. Otra de 1968. Elodia Ramírez, viuda de Santos. Muerte reportada como ataque animal. Cuerpo encontrado drenado de sangre. Familia solicita entierro en tierra consagrada. Solicitud negada por obispo. Sepultada en fosa común sin rito. Y más, diseminadas a través de décadas. Siempre en otoño. Siempre relacionadas con las mismas sierras. La iglesia había sabido durante generaciones. Y había decidido que el silencio era la mejor política. No exorcismos, no investigaciones, solo sepultar los casos bajo lenguaje ambiguo y esperar a que el tiempo los borrara de la memoria colectiva. José Luis sintió rabia burbujeando en su pecho, mezclada con miedo y comprensión amarga. No era encubrimiento gubernamental lo que mantenía esto oculto, era algo mucho más profundo. La decisión colectiva de comunidades enteras de no ver lo que estaba frente a ellos, porque verlo significaría aceptar que el mundo funcionaba bajo reglas que la razón moderna no podía explicar. Era más fácil atribuir todo a perros salvajes, a pumas, a accidentes del desierto. Era más fácil olvidar. Y José Luis, con sus lobos ilegales y su granja aislada, había terminado exactamente en el centro de ese silencio que generaciones habían construido cuidadosamente. Salió de la biblioteca cuando el sol ya comenzaba a descender, tiñendo las calles de Musquis con luz naranja rojiza. Tenía la información que necesitaba, pero esa información solo generaba más preguntas aterradoras. La criatura había existido durante décadas, probablemente más tiempo del registrado, cazaba en ciclos predecibles, y había evidencia circunstancial que sugería que al menos algunas de esas criaturas habían sido humanas antes de transformarse. José Luis no tenía respuestas, solo tenía miedo, datos fragmentados y la certeza creciente de que su encuentro con la criatura no había terminado. Todo el patrón histórico sugería ciclos de varias semanas, y apenas habían pasado 5 días. Manejó de regreso a la granja mientras anochecía, observando nerviosamente las sombras que se alargaban sobre el desierto. Las colinas de la Sierra de la Madera se recortaban contra el horizonte occidental como dientes negros irregulares. Ahí arriba, en alguna gruta o cañón profundo que nunca había sido mapeado, la criatura esperaba. José Luis lo sabía con la certeza instintiva de presa, siendo observada por depredador invisible. Cuando finalmente llegó a su propiedad y vio los galpones familiares iluminados por las últimas luces del crepúsculo, sintió alivio, que duró exactamente hasta que salió del vehículo y olió el aire. El olor estaba de regreso, débil todavía, apenas perceptible, pero inconfundible. Almizcle animal mezclado con sudor humano y metal oxidado. José Luis sintió cómo su estómago se contraía en nudo apretado. La criatura había estado aquí durante su ausencia, o estaba aquí ahora, observando desde las sombras. Las horas pasaron con lentitud tortuosa. José Luis observaba las sombras cambiantes bajo la luz de luna creciente, el dedo cerca del gatillo de la escopeta. Los lobos finalmente se calmaron alrededor de medianoche, acurrucándose en grupo cerca del centro del territorio. Finalmente, cerca de las 3 de la madrugada, el cansancio acumulado de días sin sueño real comenzó a pesar sobre su conciencia. Los párpados se volvían pesados. Luchó contra el sueño durante casi 1 hora más, obligándose a mantenerse despierto con pellizcos en los muslos y café frío. Pero eventualmente, inevitablemente, su cabeza cayó hacia adelante y la oscuridad lo reclamó. Despertó sobresaltado con las primeras luces del amanecer filtrándose por la ventana, el cuello dolorido por haber dormido en posición incómoda. La escopeta había resbalado de sus manos durante el sueño y yacía en el piso. Afuera, el desierto comenzaba a iluminarse con esa luz grisácea previa al amanecer completo. José Luis se puso de pie con movimientos torpes y miró hacia el cercado de los lobos, esperando encontrar destrucción.
pero todo parecía intacto. Se permitió creer que había sido falsa alarma durante exactamente 40 segundos, el tiempo que le tomó salir de la casa y caminar hasta el porche frontal. Entonces vio lo que la criatura había dejado para él durante la noche, y todo el alivio se evaporó instantáneamente. En el centro del patio de tierra frente a la casa, perfectamente visible bajo la luz creciente del amanecer, había un arreglo deliberado de huesos, costillas de ganado bovino, blanqueadas por el sol del desierto, dispuestas en círculo perfecto de aproximadamente 2 metros de diámetro, y en el centro del círculo, plantado verticalmente en la tierra como estandarte macabro, un cráneo, no de vaca, no de cabra, humano. Las cuencas oculares vacías miraban directamente hacia la casa, la mandíbula inferior faltante, el hueso frontal mostrando grietas antiguas que sugerían décadas de exposición a elementos. José Luis se acercó lentamente, las piernas amenazando con ceder. Los huesos no habían sido simplemente arrojados ahí. Habían sido colocados con cuidado, con intención artística casi. Las costillas formaban patrón radial perfecto. El cráneo estaba orientado con precisión, mirando exactamente hacia el este, donde el sol emergería, y en la tierra alrededor del círculo había huellas. Las mismas huellas imposibles, bípedas, 5 dedos con garras, demasiado grandes para ser humanas, demasiado articuladas para ser animales. La criatura había estado aquí toda la noche, trabajando mientras José Luis dormía inconsciente a menos de 30 metros de distancia. Había traído huesos de algún lugar y había construido esto. ¿Pero por qué? José Luis forzó su mente a funcionar a través del pánico. La criatura estaba comunicándose, estaba demostrando que podía acercarse cuando quisiera, que las defensas de José Luis eran irrelevantes, que dormido o despierto, él estaba completamente a su merced, y al mismo tiempo, al no atacar directamente, estaba mostrando restricción o curiosidad. José Luis no sabía. Solo sabía que esto cambiaba todo. Ya no estaba tratando con depredador simple. Estaba enfrentando algo con inteligencia, con capacidad de planificación, con deseo o necesidad de comunicarse incluso si el mensaje era incomprensible. Cuando el sol comenzó a descender nuevamente, José Luis tomó una decisión que probablemente era suicida, pero que sentía inevitable. No podía continuar así, atrapado en terror constante, esperando que la criatura decidiera cuándo y cómo terminar esto. Necesitaba entender, necesitaba ver. Cargó la escopeta con munición de postas pesadas, metió un cuchillo en su cinturón, llenó una cantimplora con agua y mientras las últimas luces del crepúsculo todavía iluminaban el desierto, comenzó a caminar hacia el noroeste, hacia las colinas de la Sierra de la Madera, hacia donde las huellas siempre desaparecían, hacia el territorio de la criatura. Los lobos lo observaron partir con lo que José Luis habría jurado era expresión de pena en sus ojos inteligentes, como si supieran que su guardián estaba caminando hacia muerte probable y no había nada que pudieran hacer excepto observar su figura encorvada volverse más pequeña contra el horizonte ensangrentado del atardecer. El terreno se volvía progresivamente más hostil conforme José Luis se alejaba de la granja, la tierra plana dando paso a pendientes rocosas sembradas de lechuguilla que rasgaban los pantalones y arbustos de ocotillo que arañaban la piel expuesta. La luz moribunda del crepúsculo convertía el paisaje en algo surrealista, proyectando sombras alargadas que transformaban cada formación rocosa en silueta amenazante. José Luis seguía el rastro de huellas que había identificado días atrás, marcas ocasionales todavía visibles en parches de tierra suelta entre las rocas. Las impresiones se volvían más espaciadas conforme la criatura había ganado elevación, sugiriendo velocidad y agilidad en terreno donde José Luis apenas podía mantener equilibrio precario. Después de 40 minutos de ascenso agotador, las huellas desaparecían completamente sobre el lecho de roca sólida. Pero José Luis continuó de todas formas, guiándose por instinto y por el olor que ahora detectaba claramente en el aire que bajaba desde elevaciones superiores. Almizcle denso, inconfundible. La luna llena emergió sobre el horizonte oriental, justo cuando José Luis alcanzaba una meseta natural formada por erosión milenaria.
Desde aquí podía ver su granja reducida a punto insignificante de luz débil en la inmensidad oscura del desierto. La sensación de aislamiento absoluto lo golpeó como puño físico. Estaba completamente solo, a varios kilómetros de cualquier ayuda posible, persiguiendo algo que había aterrorizado comunidades durante generaciones. La racionalidad gritaba que debía regresar, pero algo más fuerte lo impulsaba adelante. Necesidad de saber, necesidad de confrontar. Décadas de vivir ocultando secretos habían afilado su capacidad de funcionar en zonas grises donde la ley no ofrecía respuestas claras. Los lobos ilegales lo habían preparado para esto. Continuó ascendiendo, la escopeta sostenida con ambas manos ahora, el dedo permanentemente cerca del gatillo. La meseta daba a cañón estrecho, flanqueado por paredes verticales de roca que capturaban sonidos y los amplificaban en ecos distorsionados. Cada paso resonaba multiplicado, regresando desde las paredes como si múltiples personas caminaran en sincronía. El efecto era desorientador, casi claustrofóbico, y el olor se intensificaba con cada metro de progreso, volviéndose tan espeso que podía saborearlo en la parte posterior de la garganta. Marcas de garras aparecían ocasionalmente en las paredes del cañón, surcos profundos grabados en piedra que debería ser demasiado dura para rasgar con mera fuerza física. José Luis tocó uno de los surcos con dedos temblorosos, sintiendo la profundidad, más de 3 centímetros en roca sólida. Ningún oso podría hacer eso, ningún animal conocido. El cañón se abría eventualmente en anfiteatro natural, una depresión circular de aproximadamente 50 metros de diámetro, rodeada por paredes rocosas. Y ahí, en el extremo opuesto del anfiteatro, iluminada perfectamente por la luz de luna llena, que caía como reflector divino, estaba la gruta. Abertura oscura en la pared rocosa, suficientemente grande para que un hombre pasara erguido, rodeada por formaciones de roca que parecían dientes irregulares. José Luis sintió terror primitivo, apretando su pecho con fuerza que dificultaba respirar. Todo su instinto gritaba que no debía acercarse, pero en lugar de huir, caminó lentamente hacia adelante, cruzando el anfiteatro con pasos medidos, la escopeta apuntando hacia la entrada. Podía sentir ojos observándolo desde esa oscuridad, presencia masiva y consciente evaluando sus movimientos, decidiendo si permitirle continuar o terminar con esto ahora mismo. Se detuvo a 10 metros de la entrada, lo suficientemente cerca para ver detalles pero manteniendo distancia que tal vez le daría medio segundo de ventaja si la criatura atacaba. El suelo frente a la gruta estaba sembrado de huesos. Cráneos de ganado bovino, costillas de venado, fémures de jabalí, todo blanqueado por exposición prolongada al sol. Pero entre los restos animales, José Luis identificó otros huesos que hicieron que bilis subiera por su esófago. Pelvis humana. Vértebras cervicales humanas. Un radio y cúbito articulados que solo podían provenir de antebrazo humano. No uno, varios, esparcidos entre el osario como si fueran tan insignificantes como los restos de ganado. La criatura había estado cazando humanos durante décadas y guardaba los huesos como trofeos. O tal vez algo más perturbador, evidencia de lo que había sido antes de transformarse. Prueba de su propia humanidad perdida que no podía soltar completamente. José Luis escuchó el sonido antes de ver movimiento, respiración pesada, emanando desde la profundidad de la gruta. Inhalaciones profundas, seguidas por exhalaciones prolongadas, que terminaban en algo vagamente similar a gemido humano. La criatura estaba ahí dentro, consciente de su presencia, esperando. José Luis apretó la escopeta hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La racionalidad le decía que debía disparar hacia la oscuridad, vaciar los cartuchos y rezar porque alguna posta alcanzara algo vital. Pero curiosidad mórbida lo mantenía paralizado, necesitando ver, necesitando confirmar con sus propios ojos lo que realmente habitaba estas sierras. Y entonces, respondiendo a esa necesidad no verbalizada como si pudiera leer pensamientos, la criatura emergió de las sombras y la luz de luna llena la reveló completamente por primera vez. José Luis sintió cómo su mente intentaba rechazar la información que los ojos le transmitían. Esto no entraba en ninguna clasificación de realidad que él conociera.
La criatura medía fácilmente 2,20 m cuando se erguía sobre sus patas traseras, la columna vertebral curvada en ángulo que sugería que la postura bípeda no era completamente natural, pero que podía mantenerla sin esfuerzo aparente. El cuerpo era predominantemente lupino, torso alargado cubierto de pelo denso gris oscuro, patas traseras digitígradas con musculatura prominente diseñada para velocidad explosiva, cola corta que se movía con tics nerviosos. Pero los brazos eran grotescamente largos y musculosos, terminando en manos que fusionaban anatomía humana con función lupina. 5 dedos con garras negras curvadas de casi 10 centímetros, pero manteniendo articulaciones y oposición de pulgar claramente funcional. José Luis vio con horror fascinado cómo los dedos se flexionaban independientemente, abriendo y cerrando con control fino que ningún lobo poseía. El pecho y abdomen mostraban pelo más ralo, donde piel humana todavía era visible bajo la capa de vello irregular, marcada con cicatrices viejas. La cabeza era completamente lupina en estructura, hocico alargado repleto de dientes que sobresalían de labios retraídos, orejas erectas constantemente móviles rastreando sonidos, cavidad nasal amplia, olisqueando el aire con inhalaciones audibles. Los caninos eran desproporcionados incluso para la cabeza grande, curvándose hacia afuera en arcos de casi 8 centímetros que brillaban bajo la luz lunar. Pero eran los ojos lo que rompía completamente la ilusión de que esto fuera simplemente un lobo anormalmente grande. Los ojos eran humanos, completamente, horriblemente humanos. Iris color café oscuro rodeadas de esclerótica blanca que reflejaba luz lunar con brillo húmedo de lágrimas no derramadas. Y dentro de esos ojos, José Luis vio algo que era peor que cualquier monstruosidad física: reconocimiento, conciencia, inteligencia atrapada detrás de cara que no podía expresar pensamientos complejos. Sufrimiento grabado en cada línea de expresión muscular alrededor de ojos que habían visto demasiado, recordaban demasiado, entendían exactamente lo que se habían convertido, pero no podían escapar de ello. La criatura no atacó. Simplemente se quedó parada en la entrada de la gruta, observando a José Luis con esos ojos terribles que contenían más humanidad que todo el resto de su forma combinada. Inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado en gesto que era inquietantemente canino y humano simultáneamente. Después abrió el hocico y emitió sonido que hizo que José Luis sintiera lágrimas ardientes acumulándose en sus propios ojos. No era gruñido, no era aullido, era intento de habla, vocal humana forzada a través de laringe diseñada para comunicación lupina. El resultado era grotesco, doloroso de escuchar, pero inconfundiblemente intencional. Sílabas deformadas que José Luis no podía descifrar completamente, pero que sonaban vagamente como ayuda o duele, repetido con desesperación creciente. La criatura estaba intentando comunicarse, estaba pidiendo algo, y esa realización fue más aterradora que si hubiera simplemente atacado, porque significaba que todavía quedaba suficiente humanidad atrapada dentro de ese cuerpo monstruoso como para desear comunicación, para recordar el lenguaje, aunque ya no pudiera producirlo correctamente. José Luis bajó la escopeta lentamente, el gesto completamente instintivo y probablemente suicida. Pero algo en esos ojos humanos atrapados en cara de bestia le dijo que disparar sería asesinato más que defensa propia. Esto no era depredador simple, era víctima, alguien que había sido humano completamente alguna vez, que probablemente todavía recordaba nombre y familia y vida anterior, pero que estaba atrapado en pesadilla biológica sin escape. La criatura observó el arma bajarse y sus orejas se movieron hacia adelante en lo que José Luis interpretó como alivio. Después, moviéndose con cuidado deliberado, como si temiera asustar a José Luis, la criatura bajó a 4 patas y comenzó a caminar lateralmente, manteniendo distancia respetuosa, dirigiéndose hacia el lado norte del anfiteatro. Se detuvo junto a formación rocosa específica y miró hacia atrás, esperando claramente que José Luis la siguiera. Era invitación o trampa. José Luis no sabía cuál, pero descubrió que necesitaba saber más de lo que valoraba su propia seguridad. La criatura lo guió hacia grieta estrecha en la pared donde, apenas visible bajo luz lunar filtrada, había algo que parecía haber sido colocado intencionalmente.
José Luis se arrodilló con esfuerzo y acercó su cara para ver mejor. Era mochila vieja, el material sintético degradado por exposición a elementos pero todavía reconocible. Con manos temblorosas, abrió la cremallera que aún funcionaba milagrosamente. Dentro encontró cartera de cuero podrido. La abrió cuidadosamente y encontró identificación oficial laminada, la fotografía borrosa, pero todavía discernible. Nombre: Arnulfo Soto Ramírez. Fecha de nacimiento, que lo ubicaba con 52 años en 2003. La misma persona que había desaparecido 21 años atrás. José Luis levantó la vista hacia la criatura que lo observaba desde 5 metros de distancia con postura que solo podía describirse como expectante, como si estuviera esperando que José Luis entendiera, como si estuviera mostrando evidencia de quién había sido antes de que algo inexplicable lo transformara en esto. José Luis sintió como comprensión completa finalmente se asentaba en su mente como plomo frío. La criatura no era depredador aleatorio, era Arnulfo Soto, o lo que quedaba de él después de 21 años atrapado en forma que violaba todas las leyes de biología. Había desaparecido en octubre de 2003, durante uno de los ciclos de ataques. Algo le había pasado en estas sierras, algo que las leyendas llamaban maldición de Nahual o licantropía, pero que era lo suficientemente real como para transformar anatomía humana completa en esta fusión imposible. Y después, había vivido aquí durante más de 2 décadas, cazando cuando el hambre lo forzaba, matando ganado de forma que minimizaba sufrimiento porque quizás recordaba haber sido ganadero él mismo. Los uivos que vecinos reportaban no eran comunicación animal, eran gritos de alguien atrapado en pesadilla de la que no podía despertar. La criatura, Arnulfo, José Luis se forzó a pensar en él con nombre. Emitió otro de esos sonidos dolorosos que casi parecían palabras. Después se giró y caminó de regreso hacia la gruta, pero se detuvo en la entrada, mirando hacia atrás con clara expectativa de que José Luis lo siguiera. Esto era momento de decisión. José Luis podía dar media vuelta, regresar a la granja, reforzar sus defensas y esperar. O podía seguir, adentrarse en territorio de la criatura completamente desprotegido y potencialmente entender más sobre qué había pasado. Pesó opciones durante 5 segundos que se sintieron como eternidad. Después, apretando la escopeta con fuerza que hacía doler los nudillos, siguió a Arnulfo hacia la oscuridad. Si iba a morir, al menos moriría sabiendo la verdad completa. El interior de la gruta olía a muerte y desesperación concentradas. José Luis sacó linterna pequeña que llevaba en el bolsillo y la encendió, el haz de luz revelando espacio más grande de lo que había anticipado. La caverna se extendía hacia atrás al menos 20 metros, el techo irregular elevándose en algunos puntos hasta 4 metros de altura. Las paredes estaban marcadas con surcos profundos que reconoció inmediatamente como las mismas marcas de garras que había visto afuera. Pero aquí formaban patrones. Líneas verticales agrupadas en conjuntos de 4, rayones horizontales atravesándolas, como si Arnulfo hubiera estado contando, días tal vez, o meses, o años atrapado en esta forma. José Luis contó rápidamente uno de los grupos completos, 182 marcas. Medio año. Había docenas de grupos similares cubriendo las paredes. Arnulfo había estado llevando registro de su propia maldición, marcando tiempo con la única herramienta que tenía disponible, garras que habían reemplazado sus manos humanas. En el fondo de la caverna, Arnulfo se había acurrucado en posición que era mezcla de perro durmiendo y persona en posición fetal. Observaba a José Luis con esos ojos humanos terribles, y ahora que estaban más cerca y la luz de la linterna los iluminaba directamente, José Luis podía ver que efectivamente había lágrimas acumulándose en las comisuras. La criatura estaba llorando. José Luis sintió su propia garganta cerrándose con emoción. Bajó la escopeta completamente, apoyándola contra la pared de la caverna, gesto de confianza que probablemente era estupidez monumental, pero que sentía necesario. Arnulfo necesitaba saber que José Luis entendía que él no era monstruo, era víctima. José Luis se sentó lentamente en el suelo de la caverna, ignorando la suciedad y los huesos pequeños esparcidos, manteniendo contacto visual con Arnulfo. Habló en voz baja. Sé quién eras. Encontré tu identificación. Arnulfo Soto. Desapareciste en 2003. Tu familia te buscó.
La criatura reaccionó visiblemente al nombre, el cuerpo tensándose, un sonido emergiendo de su garganta que era mezcla de gemido y sollozo. Las lágrimas finalmente cayeron, trazando líneas húmedas sobre el pelo del rostro. José Luis continuó hablando. No sé qué te pasó, no sé cómo terminaste así, pero sé que todavía estás ahí dentro, sé que sufres, y necesito que entiendas algo. Vine aquí porque necesitaba saber qué amenazaba mi granja. Pero ahora que te veo, ahora que entiendo, no puedo tratarte como amenaza simple. Arnulfo levantó lentamente una de sus manos híbridas, observándola bajo la luz de la linterna como si la viera por primera vez, aunque probablemente había contemplado esas garras miles de veces durante 21 años. Flexionó los dedos, las articulaciones crujiendo audiblemente. Después hizo algo que José Luis no anticipó. Tocó su propio pecho, con esa mano monstruosa, presionando las garras contra el pelo ralo, donde piel humana todavía era visible, y arrastró las garras hacia abajo, no lo suficientemente fuerte como para rasgar piel, pero con clara intención. El gesto era inequívoco. Quería terminar con esto, quería morir. Estaba pidiendo a José Luis que pusiera fin a 21 años de sufrimiento, y sin embargo José Luis se encontró incapaz de moverse hacia el arma. No puedo matarte, José Luis dijo finalmente, voz quebrándose. Sé que sufres, sé que quieres que termine. Pero si te mato, la verdad muere contigo. Arnulfo gruñó, sonido de frustración pura que resonó en la caverna. Golpeó el suelo con su puño, agrietando piedra con fuerza que José Luis apenas podía comprender. Después se puso de pie abruptamente y caminó hacia sección específica de la pared, donde las marcas de conteo eran particularmente densas. Comenzó a arañar la piedra con urgencia renovada, creando surcos frescos que formaban patrón diferente. No conteo esta vez, algo más. José Luis se acercó, iluminando el área con la linterna. Las líneas formaban figura tosca, silueta humanoide con brazos extendidos, círculo sobre la cabeza, y alrededor de la figura Arnulfo había arañado líneas curvas que se asemejaban a rayos. O luz. José Luis observó el dibujo primitivo. Múltiples lunas, ¿es permanente? Arnulfo se detuvo, las orejas hacia adelante, y asintió. El movimiento era inequívoco, humano en esencia, aunque ejecutado con cabeza de lobo. La transformación no era temporal. Era permanente, irreversible, dejando a la víctima atrapada para siempre en estado intermedio. Eso explicaba por qué Arnulfo había sobrevivido 21 años en estas sierras. No tenía que esconder transformaciones cíclicas, simplemente era esto ahora. La siguiente pregunta era crucial. ¿Cómo te transformaste? ¿Fue mordida? Arnulfo se quedó inmóvil durante largo momento. Después, lentamente, sacudió la cabeza. Negación. No había sido ataque. ¿Entonces qué? ¿Fue algo que encontraste aquí? Arnulfo asintió vigorosamente, excitación visible en su lenguaje corporal. Se giró y comenzó a caminar hacia la profundidad de la caverna, hacia sección que la luz no había alcanzado todavía. Miró hacia atrás con expectación clara. Quería mostrarle algo, el origen, la fuente de su maldición. Y José Luis, sabiendo que cada paso aumentaba probabilidad de que nunca saliera, lo siguió de todas formas. La caverna se estrechaba, forzando a José Luis a caminar medio agachado mientras Arnulfo en 4 patas se movía con facilidad. Después de 20 metros de descenso gradual, el túnel se abría repentinamente en cámara más grande, y José Luis sintió que el aire cambiaba, más frío, más húmedo. Barrió la cámara con la linterna, y lo que vio lo dejó completamente paralizado. Las paredes estaban cubiertas con pinturas rupestres antiguas, probablemente prehispánicas, representando figuras que ahora cobraban significado aterrador, humanos transformándose en lobos. Rituales donde chamanes vestidos con pieles adoptaban posturas que mezclaban anatomía humana y lupina. Y en el centro de la cámara, emergiendo del suelo como si hubiera crecido orgánicamente de la piedra misma, había formación rocosa que brillaba débilmente con fosforescencia verde azulada, mineral desconocido, o algo más. Arnulfo se acercó a la formación brillante pero se detuvo a 3 metros, como si acercarse más fuera doloroso. Señaló con una de sus manos hacia la roca fosforescente, después hacia sí mismo. El gesto claro, esto lo había transformado. José Luis se aproximó con cautela extrema, manteniendo distancia prudencial. Podía sentir algo emanando de la roca. No era calor exactamente, era más como presión, y había sonido.
vibración profunda que sentía más en los huesos que escuchaba con oídos. Extendió la mano lentamente, sin llegar a tocar. Cosquilleo recorrió su brazo como electricidad estática. Retiró la mano inmediatamente. Esto era real. Fuente física de las transformaciones. No magia, algo físico, mineral o fenómeno geológico que de alguna manera alteraba biología humana en forma que la ciencia moderna no tenía categorías para explicar. «¿Tocaste esto?», José Luis dijo. Arnulfo asintió con movimiento lento y pesado. José Luis sintió piezas del rompecabezas encajando. Los otros casos, las personas que desaparecieron, todos encontraron esta cámara, todos tocaron la formación. Arnulfo asintió nuevamente, y en sus ojos humanos, José Luis vio confirmación terrible. Él no era el único. Había habido otros. Los ciclos de ataques documentados no eran de una sola criatura. Eran múltiples víctimas de esta misma formación, cada una eventualmente muriendo, siendo reemplazada años después por nuevo desafortunado que descubría la cámara escondida. José Luis retrocedió hacia el túnel de entrada, necesitando distancia. Podía intentar destruir la formación, sellar la cámara, pero eso requeriría explosivos que no tenía. Podía reportar el descubrimiento a autoridades, pero eso traería exactamente el tipo de atención federal que destruiría su vida. Descubrirían los lobos, descubrirían a Arnulfo. O podía simplemente marcharse, dejar todo como estaba, aceptar que Arnulfo continuaría existiendo aquí. Esa opción protegía su propia vida. Era también la más cobarde. Mientras José Luis contemplaba opciones imposibles, Arnulfo regresó a cuatro patas desde la profundidad de la cámara. Llevaba algo en la boca. Lo dejó caer frente a José Luis con delicadeza sorprendente. Era libro. Cuaderno viejo con tapas de cuero deteriorado. José Luis lo recogió con manos temblorosas y lo abrió. Diario. Entradas fechadas comenzando en octubre de 2003. Letra cada vez más irregular conforme progresaban las páginas, hasta que las palabras se volvían garabatos incomprensibles. Arnulfo había documentado su transformación. El dolor de huesos alargándose, músculos reorganizándose, rostro deformándose, la pérdida gradual de capacidad para hablar, el horror de ver manos convertirse en garras, y finalmente las últimas entradas coherentes. Ya no puedo sostener el lápiz, esto es lo último que escribiré. Si alguien encuentra este diario, no toquen la roca brillante. Los destruirá y no habrá forma de regresar. Estoy perdido. A.S. José Luis cerró el diario sintiendo lágrimas ardiendo. Arnulfo lo había preservado durante 21 años, esperando que alguien lo encontrara. Era advertencia, testimonio, súplica de que su sufrimiento sirviera para salvar a otros. José Luis guardó el diario cuidadosamente en su chamarra. Después miró a Arnulfo directamente. No puedo matarte, pero tampoco puedo dejarte sufrir indefinidamente. Dame tiempo, déjame investigar si hay forma de revertir esto, o al menos hacerlo menos doloroso. Arnulfo gruñó, sonido que claramente significaba escepticismo, pero después de un momento asintió lentamente. Aceptación resignada. No tenía esperanza real, pero después de 21 años de aislamiento completo, incluso promesa vacía era algo a lo que aferrarse. José Luis comenzó a retroceder hacia la salida. No regresaré y te olvidaré. Te lo prometo, pero necesito que me prometas algo. No ataques mi propiedad. Los lobos que tengo son ilegales. Si los matas, todo se derrumba. Para ambos. Arnulfo inclinó la cabeza en gesto de comprensión. Después hizo algo completamente inesperado. Levantó una mano y la colocó sobre su corazón, presionando. Gesto humano de juramento. José Luis repitió el gesto. Contrato silencioso entre dos seres que el mundo consideraría abominaciones, uno por mantener especies protegidas ilegalmente, otro por existir en forma que violaba todas las leyes naturales. Unidos ahora por secreto compartido. Salió de la caverna con las primeras luces del amanecer comenzando a teñir el cielo de violeta. Arnulfo lo observó partir desde la entrada de la gruta, silueta masiva recortada contra oscuridad interior, ojos brillando con reflejo de luz matutina. No hubo despedida verbal, solo reconocimiento mutuo de que algo fundamental había cambiado. José Luis descendió la sierra con piernas temblorosas de agotamiento, la escopeta colgando olvidada de una mano, el diario de Arnulfo presionado contra su pecho,
como reliquia sagrada. Cuando finalmente alcanzó terreno plano y pudo ver su granja en la distancia, el sol ya había emergido completamente. Los lobos estaban despiertos, moviéndose en patrones normales por primera vez en semanas. Podían sentir que la amenaza había cambiado de naturaleza. Ya no era depredador desconocido, era algo más complejo, algo que su guardián había confrontado y con lo que había llegado a acuerdo. José Luis no entró directamente a la casa cuando llegó a la granja. Se detuvo primero junto al círculo de huesos que Arnulfo había construido días atrás, observándolo con comprensión completamente nueva. No había sido amenaza. Había sido comunicación desesperada de alguien que recordaba cómo construir símbolos, pero ya no podía explicar su significado con palabras. El cráneo humano en el centro no era trofeo de caza. Era recordatorio. Evidencia de que Arnulfo no estaba solo en su maldición, que otros habían sufrido el mismo destino. José Luis se arrodilló con esfuerzo junto al arreglo y comenzó a desarmarlo pieza por pieza, colocando los huesos cuidadosamente en montón ordenado. Los enterraría después. Era lo mínimo que podía hacer, dar descanso apropiado a restos que habían sido utilizados como lenguaje por alguien que había perdido voz humana. Los días siguientes transcurrieron en niebla de normalidad superficial que ocultaba transformación fundamental en la comprensión de José Luis sobre su propia existencia. Alimentaba las cabras, reparaba cercas, mantenía rutinas que había seguido durante 16 años. Pero todo se sentía diferente ahora, teñido por conocimiento de lo que habitaba las sierras al noroeste. Cada noche observaba las colinas oscuras desde su ventana, preguntándose si Arnulfo estaba observando de regreso, si sentía la misma soledad aplastante. El diario permanecía escondido en caja de metal, enterrada bajo el piso de su habitación. Demasiado peligroso para dejarlo visible, pero demasiado importante para destruir. Testimonio escrito de horror que la ciencia no podía explicar y que las autoridades descartarían como locura. La única prueba real de lo que le había pasado a Arnulfo Soto y José Luis era ahora su custodio involuntario. 3 semanas después del encuentro en la gruta, José Luis condujo nuevamente a Musquis. Esta vez no fue a la biblioteca. Fue a la pequeña oficina de correos donde sabía que todavía mantenían listados telefónicos antiguos. Encontró lo que buscaba en directorio de 2003. Soto Ramírez, número de teléfono y dirección. La casa todavía existía cuando la localizó. Estructura modesta de adobe y concreto con jardín descuidado. Una mujer de aproximadamente 60 años salió al porche cuando escuchó la camioneta. Tenía rostro marcado por décadas de sol del desierto y ojos cautelosos, de quien ha aprendido a no confiar en extraños. José Luis bajó del vehículo lentamente. «¿Señora Soto?», preguntó. La mujer asintió con expresión que se volvía defensiva. «Soy José Luis Vargas. Tengo granja en las afueras, cerca de la Sierra de la Madera. Quería hablar con usted sobre su esposo». La expresión de la mujer se transformó completamente. Dolor viejo emergiendo de lugares donde había sido cuidadosamente enterrado durante 21 años. ¿Encontraron algo después de todo este tiempo? José Luis sintió cómo mentira se formaba en su garganta, necesaria y cruel. No exactamente, pero estaba revisando registros viejos de la zona, desapariciones y ataques de animales. El caso de su esposo apareció. Solo quería ofrecer mis condolencias y preguntar si usted tiene alguna teoría sobre qué pudo haber pasado. La señora Soto lo invitó a pasar, preparó café aguado y durante 2 horas le contó sobre el hombre que Arnulfo había sido. Ganadero trabajador, padre de 3 hijos ya adultos, esposo devoto. Le gustaba explorar las sierras, dijo con voz que temblaba. Decía que ahí encontraba paz. La semana antes de desaparecer había estado particularmente emocionado. Dijo que había encontrado cueva con pinturas antiguas. Quería fotografiarlo para mostrar a historiadores. Y después, simplemente no regresó. José Luis escuchó con nudo en la garganta, entendiendo ahora la cadena completa de eventos. Arnulfo había descubierto la cámara con la formación brillante. Probablemente había tocado la roca por curiosidad, fascinado por su resplandor inusual, y después había comenzado la transformación, lenta e irreversible, forzándolo a huir a las sierras conforme su cuerpo se deformaba. Su familia había buscado, las autoridades habían realizado rastreo superficial,
Pero Arnulfo ya se había escondido en profundidades de las cuevas, aterrorizado de lo que estaba convirtiéndose. Cuando José Luis finalmente se despidió de la señora Soto, ella lo tomó del brazo con fuerza sorprendente. Si encuentra algo, cualquier cosa, aunque sea solo huesos, quiero saberlo. Necesito poder enterrarlo apropiadamente. 21 años sin cuerpo, sin tumba, es como si nunca hubiera existido. José Luis asintió, incapaz de hablar, sabiendo que nunca podría darle lo que pedía. El cuerpo de Arnulfo todavía vivía, atrapado en forma monstruosa, y decirle esa verdad sería crueldad infinitamente peor. Los meses que siguieron establecieron nuevo equilibrio extraño. Arnulfo no volvió a acercarse a la granja directamente, pero José Luis encontraba señales ocasionales de su presencia, huellas en el perímetro exterior, siempre manteniéndose a distancia respetuosa del cercado de los lobos. Una vez, una cabra vieja que había muerto de causas naturales desapareció durante la noche, llevada limpiamente sin dejar rastro de lucha. Arnulfo estaba tomando solo lo que necesitaba para sobrevivir, evitando matar ganado de otras propiedades, minimizando evidencia de su existencia. Era esfuerzo consciente de alguien que recordaba consecuencias sociales de sus acciones, incluso cuando ya no era parte de sociedad humana. Y José Luis, en reciprocidad silenciosa, ocasionalmente dejaba carcasas de cabras sacrificadas en ubicación específica entre su granja y las sierras. No eran regalos exactamente, eran reconocimiento de pacto que habían formado, coexistencia basada en secretos mutuos. José Luis comenzó a investigar por su cuenta, usando Internet lento de Café Internet en Musquis para buscar casos similares en otras partes del mundo. Encontró leyendas de licántropos en prácticamente todas las culturas. Patrones consistentes emergían, transformaciones permanentes, víctimas que mantenían conciencia humana, pero perdían capacidad de comunicación, aislamiento forzado en zonas salvajes, pero ningún caso científicamente documentado, ninguna explicación biológica que sobreviviera escrutinio académico. Todo relegado a folclor, superstición, histeria colectiva. Y sin embargo José Luis sabía que era real. Había visto evidencia física, había hablado con víctima, había tocado la formación que causaba transformaciones. Existía explicación racional ahí, escondida en mineralogía o fenómeno geológico que la ciencia simplemente no había estudiado porque ocurría en lugares demasiado remotos, demasiado ignorados. Pero José Luis no tenía recursos para analizarla, y cualquier intento de involucrar autoridades destruiría todo lo que había construido. Una noche de noviembre, casi 3 meses después del encuentro inicial, José Luis despertó con sonido familiar que no había escuchado en semanas. Uivo prolongado viniendo desde las sierras. Pero este era diferente de los aullidos de pánico que la manada había emitido cuando Arnulfo los visitó por primera vez. Este era melódico, triste. El tipo de uivo que lobos emiten cuando están solos, buscando manada. Y después, para su sorpresa absoluta, sus lobos respondieron. Los 7 uivaban en coro, armonizando con la voz solitaria que descendía desde las colinas. No era desafío territorial. Era reconocimiento, aceptación de que el ser en las sierras era, de alguna forma distorsionada, parte de su mundo. José Luis observó desde la ventana con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas, testigo de algo que probablemente ningún otro humano había presenciado. Criatura atrapada entre dos mundos, encontrando momento fugaz de conexión con animales que no la juzgaban por forma imposible de su cuerpo. El invierno llegó con temperaturas que bajaban hasta 0 grados. José Luis reforzó los refugios para los lobos, instaló calentadores improvisados, y también, en decisión que no discutió con nadie porque no había nadie con quien discutirla, comenzó a dejar cobijas viejas y lonas de plástico en el punto de intercambio. No sabía si Arnulfo las usaría, pero la parte de Arnulfo que todavía era humana podría recordar confort de estar cubierto durante noches heladas. Las cobijas desaparecían, aunque José Luis nunca vio cómo ni cuándo. Evidencia de que Arnulfo aceptaba estos gestos pequeños de humanidad compartida. En febrero, José Luis encontró otro diario en el punto de intercambio. Este era más reciente, cuaderno escolar con páginas rayadas. Pero la escritura era diferente. Trazos toscos hechos con dificultad evidente,
letras irregulares que parecían haber sido grabadas más que escritas. Arnulfo había aprendido a escribir nuevamente, adaptándose a manos con garras, forzando dedos que ya no estaban diseñados para sostener lápices. Las entradas eran breves, fragmentadas: gracias comida, frío menos con cobija, lobos cantan bonito, recuerdo esposa duele mucho. No eran oraciones completas. Eran destellos de conciencia humana persistente, pensamientos capturados con enorme esfuerzo. José Luis comenzó a responder dejando sus propias notas, reportes sobre la manada, descripciones de clima, ocasionalmente memorias de su propia vida. Se convirtió en correspondencia más extraña que cualquier servicio postal podría entregar. Hombre viejo y criatura imposible intercambiando pensamientos en punto neutral del desierto, construyendo amistad que nunca podría existir en mundo donde otros humanos supieran. Los años pasaron. José Luis cumplió 73, después 75. Su cuerpo comenzaba a fallar, artritis dificultando trabajo manual, visión deteriorándose, resistencia física disminuyendo. Los lobos también envejecían. El macho alfa desarrolló tumores que eventualmente lo debilitaron hasta que José Luis tuvo que tomar decisión que había temido: sacrificio misericordioso. Lo hizo personalmente, con rifle de un solo disparo, llorando mientras sostenía la cabeza del lobo. Enterró el cuerpo en sector norte de la propiedad, y esa noche Arnulfo apareció por primera vez en 3 años en el límite visible de la granja, silueta masiva recortada contra luna creciente. Emitió uivo prolongado que era simultáneamente lupino y humano, lamento que reconocía pérdida de líder de manada. Los lobos sobrevivientes respondieron con sus propios aullidos de duelo, y José Luis entendió que todos estaban conectados por pérdida, todos guardianes de secretos que morirían con ellos. En su 77º año, José Luis comenzó a escribir documento que guardó junto al diario de Arnulfo en la caja de metal enterrada. Explicación completa de todo lo que había descubierto. Ubicación exacta de la caverna con formación brillante. Advertencias sobre nunca tocar la roca. Descripción de Arnulfo y su transformación. Instrucciones sobre cómo manejar la manada de lobos si él moría repentinamente. Sabía que eventualmente su cuerpo fallaría. Cuando eso pasara, alguien vendría a reclamar la propiedad. Descubrirían los lobos. Habría escándalo, y en ese caos, tal vez alguien encontraría la caja de metal, tal vez leerían las advertencias. Tal vez sellarían la caverna antes de que otra persona descubriera la formación. Era probabilidad remota, pero era todo lo que José Luis podía ofrecer, testimonio escrito esperando que significara algo después de su muerte. Una tarde de abril, José Luis sufrió evento cardíaco menor mientras reparaba cerca. Logró regresar a la casa, tomar aspirina y recostarse esperando que dolor disminuyera. Pasó. Pero la advertencia era clara. Su tiempo se acababa. Esa noche escribió nota final y la dejó en punto de intercambio. Arnulfo, mi corazón falla. Tal vez meses. Cuando muera, vendrán personas. Descubrirán los lobos. Habrá problemas. Aléjate. No dejes que te vean. La manada será llevada. Lo siento. Intenté protegerlos. Hice lo mejor que pude. JLV. Cuando regresó al día siguiente, la nota había desaparecido. En su lugar había mensaje grabado en pedazo de madera con garras. Entiendo, gracias, amigo. Esa palabra, amigo, escrita con dificultad inmensa por manos que nunca fueron diseñadas para escritura, rompió algo en José Luis. Se sentó en la tierra del desierto y lloró por primera vez desde que había enterrado al macho alfa. Lloró hasta que no quedaron lágrimas. Los meses finales, José Luis los pasó en algo parecido a paz. Alimentaba a los lobos restantes, observaba amaneceres sobre el desierto, intercambiaba notas ocasionales con Arnulfo, donde discutían cosas mundanas: clima, casa, memorias que se desvanecían. Arnulfo escribió en una de las últimas notas: a veces pienso que soy castigo, ya no importa, gracias por no tener miedo. Y José Luis respondió: todos guardamos secretos que nos aíslan. Los míos eran lobos. El tuyo es tu cuerpo. No eres castigo, eres víctima. Merecías mejor. No hubo más intercambio después de eso. Ambos habían dicho lo que necesitaba ser dicho. José Luis Vargas murió en su sueño una madrugada de agosto, 3 meses antes de cumplir 78 años.
Su cuerpo fue encontrado 5 días después, cuando el cartero notó acumulación de correspondencia y alertó a autoridades. La propiedad fue confiscada después de que inspectores descubrieron la manada de lobos mexicanos ilegales. Hubo escándalo menor. Anciano mantenía especie protegida en cautiverio ilegal. Los lobos fueron transportados a instalación gubernamental en Durango. Algunos murieron de estrés. Los sobrevivientes fueron incorporados a programa oficial de reproducción. Su genética pura finalmente reconocida como valiosa, aunque la forma en que había sido preservada fuera criminal. La granja fue vendida en subasta. La caja de metal enterrada bajo piso de habitación nunca fue encontrada. Permaneció ahí, conteniendo secretos que nadie descubriría. Y en las sierras de la Sierra de la Madera, criatura que alguna vez fue Arnulfo Soto, observó desde distancia segura mientras camiones llevaban los lobos lejos. Emitió uivo prolongado de duelo que resonó por los cañones vacíos. Después, regresó a su gruta, a existencia solitaria que continuaría por años o décadas más, hasta que finalmente edad o enfermedad o simple agotamiento lo reclamaran. Nadie sabría que había estado ahí. Nadie registraría su muerte. Se convertiría en huesos en cueva profunda, eventualmente indistinguibles de otros restos esparcidos por las sierras del norte de México, y la formación brillante continuaría resplandeciendo en oscuridad de cámara escondida, esperando próximo visitante curioso que tocaría superficie fosforescente y comenzaría transformación que ninguna ciencia podía explicar ni revertir. En Archivo de Desaparecidos de Musquis, el caso de Arnulfo Soto Ramírez permanece técnicamente abierto, aunque nadie lo ha revisado en 19 años. Su esposa murió 6 años después de José Luis, llevándose a la tumba esperanza de encontrar su cuerpo. Y en noches de luna llena, cuando viento baja desde elevaciones de la Sierra de la Madera, habitantes de las rancherías más aisladas todavía escuchan ocasionalmente uivos que describen como diferentes, como si algo humano estuviera gritando con garganta de lobo. Pero nadie investiga, nadie reporta oficialmente, porque después de generaciones viviendo en estas tierras olvidadas, todos han aprendido la misma lección que José Luis Vargas comprendió. Algunas verdades son demasiado grandes, demasiado aterradoras, demasiado imposibles para ser dichas en voz alta. Es más seguro dejarlas enterradas y permitir que el desierto guarde sus secretos en silencio eterno, protegiendo a los vivos de conocimiento que destruiría sus certezas sobre qué es posible bajo el sol implacable de México profundo.